Lozano por su presencia en este foro. Nos va a hablar acerca del futuro de la educación tras la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Francisco, y a todo el público que hoy nos está viendo. Gracias a ti de manera muy especial por invitarme a esta plática. El tema de la educación es un tema que, sin duda, ante toda la circunstancia que en el mundo se está viviendo, va a tener, y ya, de hecho, ha tenido cambios paradigmáticos, cambios profundos. Para poder hablar un poco de este tema, me parece que habría que hacer un análisis primero de dónde venimos, dónde estábamos parados en el mundo desde el momento en que inició esta pandemia. Y aquí quiero hacer algunas reflexiones importantes. Una vez que las hagamos, pasaré a hablar de la pandemia, pasaré a hablar de la nueva normalidad y un poco hacia el futuro, hacia dónde muchos análisis ven que puede ir la educación. Creo que, y en esto compartirlo con todos, estamos viviendo desde hace ya algunas décadas, probablemente 2, casi 3 décadas, en un momento inédito en la historia de la humanidad. Vivimos lo que algunos intelectuales han conocido como el momento VICA, por sus siglas. El momento VICA es el momento de la más alta volatilidad en la historia, de la más alta incertidumbre, de la más alta complejidad y de la más alta ansiedad. Esas son las siglas que significa VICA. Volatilidad, fíjense ustedes que nunca en la historia habíamos vivido algo así. Piensen ustedes cómo se daban los cambios hace muchos años, ni siquiera hace siglos, todavía hace algunas décadas. Los cambios se veían venir, eran tendencias que iban de alguna manera pasando, se iban previendo. Hoy los cambios nos llegan como irrupciones, nos llegan como cambios inmediatos, como cambios para los cuales nadie estaba preparado. Lo vemos con claridad, sin duda, ahora que tenemos esta pandemia que nadie se esperaba. Hace unos meses, en diciembre, en las Navidades del año pasado, escuchábamos que había habido un nuevo virus en un mercado en la ciudad de Wuhan, en China. Pero eso ya lo habíamos escuchado antes. Ya habíamos pasado por la gripe aviar, ya habíamos pasado por otras pandemias que se habían quedado en Asia. Nadie puso la suficiente atención hasta que, un par de meses después, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaraba la existencia de una pandemia, la existencia de un riesgo que se podía volver global. En nuestro país, a mediados de marzo, entrábamos en confinamiento. Bueno, todo esto es realmente volátil. Un mundo que era de una forma un día, amanecimos con un mundo de otra manera al día siguiente. Esa volatilidad tan compleja, tan rápida, un mundo tan rápido que se nos va de las manos. Luego, en este momento VICA, además de la volatilidad que comentábamos, tenemos la I, que es la I de la incertidumbre. Nadie hoy sabe qué va a pasar en realidad con el mundo. Tenemos muchos pronósticos, tenemos muchos supuestos, muchas ideas de lo que va a pasar, pero pocos lo saben, o más bien nadie, con toda certeza, con toda claridad. Un mundo incierto, porque pues hoy si yo les preguntara, oigan, ustedes sabrían en un momento determinado, o alguien sabría cómo va a continuar la economía de los Estados Unidos, la economía de México los próximos, ya no digo año, o años, no, mucho menos. Los próximos meses nadie lo sabe. Hace el día de ayer, para cuando esto lo estamos viendo, estábamos en un debate, estamos en pleno proceso electoral en los Estados Unidos. Y la verdad es que hoy
ni los mercados, ni las circunstancias pueden prever qué va a ocurrir con la nación americana, qué va a ocurrir con su economía, a dónde va a ir a parar. Tampoco con nuestro país. Hace algunos meses, antes de la pandemia, hablaba yo con un economista que está haciendo actualmente su tesis doctoral. Una persona muy analítica, profunda, que me decía, me comentaba, bueno, pues yo estoy haciendo mi tesis doctoral para explicar las causas o los motores del crecimiento económico en México. Le dije, oye, pues qué interesante. ¿Y qué es lo que has visto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motores del crecimiento económico de México? Y él me decía, mira, lo primero que empecé yo a ver, lo primero que empecé a tratar es ver si estos motores, si estas causas venían dadas por elementos regulatorios, por elementos de la estructura del mercado. Y así empecé a revisar. Puse como modelo a los tigres asiáticos. Japón en primer lugar en los años 70, 80 del siglo pasado, Corea del Sur, Singapur. Todos esos países se abrieron al comercio exterior. Buscaron tener una economía abierta en términos generales. Y el resultado fue increíble. Tuvieron crecimientos muy importantes. Pero descubro que en México hicimos una tarea muy parecida en los años 90. En México no solamente firmamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hoy ya reformado TEMEC, sino que firmamos tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Japón, con países de Sudamérica. Logramos que México fuera el país con más tratados de libre comercio firmados del mundo. Y sin embargo, al día de hoy, eso no nos ha dado un crecimiento robusto. Recordemos que yo estaba platicando con esta persona antes de que viéramos el resultado final de la caída del PIB en el año 2019 y de la caída brutal que estamos esperando para diciembre de este año con motivo de la pandemia, que muchos de los analistas la ven en niveles de 2 dígitos, lo cual desde que tenemos contabilización de la economía, desde que tenemos registros en 1932, nunca lo habíamos visto. Pero no explicaba eso. Entonces le decía, oye, entonces, a ver, México se abrió al mundo, firmó tratados de libre comercio, reguló su economía, la abrió, y sin embargo, no tenemos un crecimiento robusto de la economía. Me dijo, sí, efectivamente. Entonces, empecé yo a buscar por otra línea. Empecé a buscar por los niveles de corrupción social. Me planteé que lo que estaba frenando el crecimiento económico en México era el alto nivel de corrupción, como tanto se ha dicho. Y dije, oye, ¿y qué encontraste? Encontré que sí, que en México la corrupción ha afectado enormemente. Varios puntos del PIB al año, de reducción de crecimiento económico, de reducción de oportunidades, de reproducción de la riqueza, tienen como causa la corrupción. Sin embargo, volteé a ver el modelo chino. China, que tuvo una época de varios años creciendo a 2 dígitos, cuando empezó a crecer un dígito, crecía en un dígito alto, 8-9%, que a pesar de la pandemia es de las pocas economías que en el 2020 va a crecer. Hay que recordar que esta pandemia, que va a ser recordada como la crisis del gran confinamiento, así como tuvimos la Gran Depresión en el año 29-30 del siglo pasado, hace casi un siglo. Esta crisis del gran confinamiento, pues es una crisis que ha llevado a una caída del Producto Interno Bruto global de todo el mundo de cerca del 5%. Esto que les digo es una locura, no lo habíamos visto, nunca. Va a llevar a que más de 170 economías del mundo, de los 200 y pico países que somos, entren y estén este año en recesión. Algunas más graves y otras menos graves.
la gran mayoría graves. Y China, sin embargo, va a crecer. Entonces, China, si uno la voltea a ver, pues también se da cuenta que es un modelo profundamente corrupto. Si quieren hablar de corrupción, y esto me lo decía ese economista, volteen a ver a China. Vean cómo hacen muchos de sus negocios. Y sin embargo, crece la economía. Entonces dijo este amigo, yo en mi tesis doctoral empiezo a ver, no es la apertura económica, no es la corrupción, porque ninguno de esos explica el crecimiento de la economía. Y entonces le pregunto, oye, entonces, ¿cuál es la causa de la falta de crecimiento de la economía en México? Me contesta, no lo sé. ¿Cómo no lo sabes si llevas años en este trabajo de investigación, en esta tesis doctoral? Pues no lo sé. En el fondo yo les quiero decir que nadie lo sabe, muy poca gente es capaz de explicar, si no es que nadie, por qué la economía de México no tuvo un crecimiento robusto los años anteriores. Y hoy, pues lo que estamos viendo es una crisis grave, incertidumbre, no sabemos a dónde vamos. La I de VICA. Luego viene la C. Si recuerdan, estamos hablando del momento VICA. La C, que es la C de la complejidad. El mundo se ha vuelto muy complejo y por lo tanto muy difícil de comprender. Comprender con H intermedia, o sea, de poder entender en su completitud, de manera integral. El mundo tan complejo, de alguna manera hace algunos años, ya lo veía venir un filósofo alemán, de las grandes intelectuales del siglo XX, que fue Jürgen Habermas. Y Habermas decía que el signo de nuestros tiempos es la complejidad. Piensen ustedes, ahora que estamos a punto de tener la elección en los Estados Unidos en el mes de noviembre, el día 3, que antes del año 2008, que puede que a algunos nos parezca que ha pasado algo de tiempo, hace 12 años, pero la verdad es que está a la vuelta de la esquina desde el punto de vista de la historia. Nunca se habían utilizado las redes sociales para una campaña electoral. El primer candidato en el mundo que gana una campaña presidencial a través de las redes sociales fue Barack Obama en su primer periodo, en 2008. Y en aquel año, pues, sonó interesante. Hoy sabemos que una campaña electoral se gana en gran medida en las redes sociales. Eso se vuelve muy complicado de entender. Demasiados factores en la ecuación y cada vez más factores en la ecuación y cada vez más información en la ecuación. Hace años, para que la información en la red, en el Internet, se duplicara, o sea, para que el número de datos que están en Internet fueran del doble, pasaban años. Hoy, prácticamente en menos de un mes, hay el doble de información en la red. Un mundo muy complejo y por lo tanto, algo mientras más complicado es, mientras más complejo es más difícil de entender. Y por lo tanto, es más difícil de gobernar. Por eso hoy tenemos tantas crisis de gobierno en el mundo, porque tenemos un mundo mucho más complicado que el que teníamos antes. Esa es la situación en la que estamos viviendo, de enorme complejidad. Y bueno, finalmente, seguimos con este momento VICA. Si tenemos una gran volatilidad, una gran incertidumbre y una gran complejidad, y ese es el ambiente en el que vivimos todos, es el ambiente que todos tenemos todos los días, nos queda entonces pensar qué nos produce eso como seres humanos. ¿Qué nos produce el ambiente de volatilidad, incertidumbre y complejidad? A una persona todos los días viviendo eso. Nos produce una enorme ansiedad. Esa es la A de VICA. Una enorme ansiedad. Ansiedad porque no sabemos qué va a ocurrir con el futuro. Ansiedad porque no estamos satisfechos con los resultados ni de los sistemas políticos ni de los sistemas económicos. Es curioso.
Si uno analizara cómo ha caído el nivel de pobreza extrema a nivel global, inclusive cómo ha caído el nivel de pobreza extrema en un país como el nuestro, en México, se llevaría la sorpresa de que hemos avanzado mucho desde el punto de vista del bienestar material. Hemos avanzado mucho en algunas de las promesas que había desde años anteriores, desde décadas anteriores. Pero también nos damos cuenta que hoy como nunca la gente está insatisfecha, que no ha sido suficiente, que parecería que mientras las expectativas de desarrollo han ido por el elevador, por el ascensor, nuestras posibilidades reales han ido por la escalera y cada vez se amplía más la brecha entre lo que queremos y lo que podemos. Esa gran ansiedad se ha generalizado en los países. Esa situación por la que estamos viviendo se ha convertido también en un enojo social. Hoy las enfermedades de moda en el siglo XXI, más ahora con la pandemia, son la depresión y la ansiedad. La depresión es la enfermedad de aquel que no se puede reconciliar con sus heridas del pasado y por ello el pasado lo mantiene anclado y deprimido. El ansioso es el que tiene miedo del porvenir, tiene miedo del futuro, se imagina muchas desgracias hacia adelante. Depresión y ansiedad hoy son una causa de salud pública muy importante. En 2018, la Organización Mundial de la Salud establecía que para el 2020 la depresión sería la principal causa de discapacidad laboral en México y la segunda a nivel global. Pues resulta que eso fue sin la pandemia. Con la pandemia, las estadísticas que se arrojaron hace una semana o dos, 35% de incremento en el consumo de alcohol, 22% de incremento en los suicidios hasta el momento, de la violencia intrafamiliar. Vivimos un momento muy difícil desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del ánimo. Y esto está afectándonos profundamente. Cuando de repente vemos en algunas partes del mundo, ya lo veíamos venir, que por un detalle político hay estallamientos sociales, porque se aumentó el precio del metro en Santiago de Chile, grupos son capaces de quemar en un solo día todas las estaciones de la línea principal del metro. Cuando vemos la situación de los chalecos amarillos en Francia, los indignados en Madrid, o lo que ha sucedido recientemente en los Estados Unidos con motivo del asesinato del señor Floyd en manos de la policía, un afroamericano, nos damos cuenta de que la gente no está reaccionando de manera prudente. No quiero decir que muchos de los eventos que ocurran no causen indignación, pero la virulencia, la violencia con la que se está reaccionando es algo que indica que hay una especie de hierba seca, hay un caldo de cultivo y de molestia. Y todo eso, que es el momento VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ansiedad, pues ya lo veníamos viviendo, ya venía con nosotros. Y de repente nos llegó la pandemia. Algo totalmente inusitado, algo totalmente sorpresivo, algo que nos cambió la mentalidad y nos hizo entender que somos seres vulnerables. Teníamos la mentalidad de ser seres que teníamos un dominio sobre la salud, que la tecnología, que la ciencia médica habían superado la época de las infecciones, que realmente el tema que había que superar ahora eran las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el cáncer y otras más. Pensábamos que estábamos ahí cuando de repente nos llega una infección viral, un coronavirus de un tamaño 10 veces mayor en su estructura molecular que el virus de la influenza estacional, que es terriblemente contagioso y que no tenemos remedio, no tenemos vacuna, no tenemos medicamento como lo tuvimos con el H1N1 en 2009, el Tamiflu. Aquí no hay nada. Y estamos esperando a que haya una vacuna y que haya un medicamento. Y mientras el mundo
se tiene que encerrar, se tiene que poner en una sana distancia, tiene que utilizar mascarillas, tiene que utilizar caretas. Elementos, por cierto, que son los mismos que se usaron para combatir la pandemia de la gripe española en 1918, hace más de un siglo. Exactamente igual, sana distancia y mascarillas, evitar la propagación del virus, pero no hay remedio que lo ataque. En esa situación nos tuvimos que encerrar. Este gran confinamiento que comentábamos ha llevado a la economía a una situación como nunca la habíamos visto en el último siglo. Y bueno, ante esta situación tan delicada y tan complicada, ha habido una serie de afectaciones de carácter social. De manera muy especial, la educación. La educación ha sido profundamente afectada por la pandemia, porque hemos tenido que dejar la educación en el aula, la educación en la escuela, y hemos tenido que recurrir a la educación a distancia. Esto supone un cambio profundo, un cambio paradigmático. También supone pérdidas muy importantes en la educación. Voy a explicar por qué. Cuando hablamos de educación, ¿qué entendemos por educación? Mucha gente entiende por educación algún aspecto de la educación, pero permítanme decirles que la educación, para ser una educación verdaderamente integral, una educación que haga progresar y que dé prosperidad a un país, es una educación que tiene que cumplir con 4 elementos muy importantes, con 4 enfoques, que son como las 4 patas de una mesa, y que si una de esas patas falla, la mesa completa se cae. Tenemos que entender que la educación requiere cumplir con todos estos requisitos, con estas 4 patas de la mesa. La primera pata de la mesa es la educación como la transmisión de conocimientos. Aprender cosas, lo que sabemos, lo común, lo más ordinario, lo que todo el mundo piensa de la educación. En ese sentido, la educación como transmisión del conocimiento a través de la educación online se puede llevar a cabo y se lleva a cabo, más o menos, con sus fallas y todo, pero ahí va. Hay otra educación o otra pata de la mesa que ya tiene más de una década, casi 2, que se ha venido insistiendo mucho, sobre todo en universidades de los Estados Unidos, en algunas que están en el top del ranking, que es la educación en lo que ellos llaman las soft skills o las habilidades blandas, que a veces son mucho más importantes que los conocimientos. La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de trabajar bajo presión, la puntualidad, la forma de desarrollo frente a los demás. Son habilidades que son fundamentales para el éxito profesional, para la resolución de problemas. Para tener la capacidad de resolver problemas se requieren soft skills. No bastan los conocimientos. Esas soft skills, esas habilidades blandas, que no son conocimientos sino habilidades, como insisto, es muy difícil transmitirlas online. Difícilmente se puede. A veces, a través de determinados métodos educativos, pedagógicos, algo se puede hacer, pero nunca lo suficiente. Ahí tenemos una falla y estamos perdiendo mucho en ese sentido en la pandemia. Hay una tercera pata de la mesa, que es la educación de lo que desde hace un par de décadas se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional que se mide con el EQ, por diferencia del IQ. Esta inteligencia emocional, el EQ, es la capacidad de expresar las propias emociones y entender las emociones de los demás. La persona que tiene inteligencia emocional es una persona que tiene focus, es una persona que tiene empatía, es una persona que sabe de alguna manera ubicarse y ser feliz en el espacio que le toca. Esa necesariamente se obtiene de manera presencial. Y finalmente hay una educación en lo que yo llamo la cosmovisión.
La cosmovisión, que es la manera en que tú tienes los valores en la vida. ¿Qué va primero y qué va después? ¿Cuáles son tus valores éticos? ¿Cuáles son tus valores de orden personal? ¿Cómo ves antropológicamente al mundo, epistemológicamente al mundo? Así tenemos los 4 niveles de educación, que para que una persona esté formada y esté educada tiene que tener los 4, no puede faltar ninguno. El primero te forma los conocimientos. El segundo te forma las aptitudes, con P de Pedro, las aptitudes. El tercero, la inteligencia emocional, te forma las actitudes. Y el cuarto, te forma la cosmovisión. Eso es lo que hace un ciudadano próspero y libre en un país y en una democracia. Cuando falta algo de eso, nuestra educación será deficiente. En un estudio de hace algunos años de la Universidad de Stanford, ellos tienen la mejor escuela de educación del mundo, señalaba que más del 70, como el 75% de lo que la persona aprende en la universidad, que es un nivel superior y tiene otras características, se aprende el 75% fuera del aula. Fuera del aula. Esto pasa muchísimo más en los niveles básicos. Muchísimo más. Entonces hoy estamos teniendo una problemática muy seria en educación. Esta problemática nos va a retrasar en los aspectos de esas patitas de la mesa, en algunas de esas patitas de la mesa. Por eso, cuando el mundo regrese a eso que muchos llaman la nueva normalidad, tendremos que ir pensando cómo le vamos a hacer para poder, de alguna manera, restañar el retraso que tenemos. Y cómo nos vamos a adaptar a la nueva circunstancia. Porque está claro que en unos meses, cuando los semáforos de este país estén en verde, y además de eso no haya contagios, para lo cual falta tiempo, y las personas puedan volver al aula, no vamos a volver igual que como nos fuimos. El mundo al que vamos a regresar no es el mundo que teníamos en marzo del 2020. Vamos a regresar a unas escuelas, a unas universidades, en las cuales puede haber en el aula una mitad o una tercera parte de la capacidad de población, que muchos de los compañeros, de los alumnos, van a tener que seguir tomando clases a través de cámaras a distancia. Y eso nos va a obligar de alguna manera a restañar esa parte. Por otro punto, tenemos que también empezar a migrar a la posibilidad de tener una educación más autodidacta, porque hoy las universidades, las escuelas, pues no están abiertas. Y al no estar abiertas, pues no hay muchas posibilidades de que ahí podamos hacer más. Y entonces también para los grados menores, las familias tienen que volver a asumir, como hace algunos siglos, un papel educativo central en la educación. Sabemos que siempre hay un binomio entre la familia y la escuela para la educación del alumno. Ahora va a tener que estar más en la familia de lo que estaba antes. Ciertamente no se ve como un panorama alentador, pero también tenemos oportunidades. Oportunidades de hacer más independiente la educación de cada persona. Oportunidades de tener un ambiente social familiar mucho más sólido. Oportunidades para encontrar dentro de esta situación de limitación algunas ventajas. Ese es el momento en el que nos encontramos. ¿A dónde va a llegar el mundo de la educación? Poca gente lo puede decir, pero de que será un mundo diferente en el cual tendremos que utilizar nuevas habilidades, nuevas herramientas, sin duda. Un elemento con el que yo quisiera cerrar, que me parece fundamental, donde hay que explorar mucho el tema de la educación, es en la personalización de la educación. Hoy las escuelas han respondido en educación en línea sincrónica. Esto quiere decir que el profesor está hablando de un lado de la cámara y los alumnos del otro lado de la cámara. Pero la verdadera educación online debe de ser asincrónica, o sea, hay una serie de contenidos ya muy estudiados, muy editados, con videos, etcétera, que se pueden consultar en cualquier momento del día, a las 8 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde, como sucede con la universidad o las escuelas online ya establecidas como online.
Cuando lleguemos a eso, en muchas universidades y escuelas, los profesores van a tener más tiempo y entonces habrá que dedicar tiempo personalizado a cada alumno. Y aquí las figuras como el coaching, que es la educación personalizada, o el mentoring, conocido en los Estados Unidos, que es esa educación en el mundo anglosajón y que ya se utiliza mucho en las empresas y en nuestro país en algunos ámbitos profesionales, pues puede empezar a ser la clave del futuro. Una gran incógnita, la educación, pero sin duda también un gran campo de oportunidad para el futuro. Pues hasta aquí yo terminaría mi plática. Agradezco a Francisco, a todos ustedes por haberme permitido acompañarlos y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias a usted, doctor Lozano, por sus palabras. Fue un gusto escucharlo y esperamos poderlo volver a ver más adelante. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Te mando un saludo con mucho afecto. Igualmente. Gracias. Muchas gracias al doctor Graue por su presencia en esta plática y por explicarnos nuestras dudas sobre el futuro de la educación tras la pandemia de COVID-19. Le vamos a leer a continuación preguntas que mandaron algunos alumnos de nuestra preparatoria. Vamos a iniciar con la que nos manda Esteban Marín. Esteban pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes hasta ahora de la pandemia en relación a la educación universitaria? Bueno, a ver, ahí, primero déjeme agradecerles la oportunidad de comunicarme con ustedes. Saludar a todos los alumnos de la Panamericana, de la Universidad Panamericana, y por supuesto su rector, que es un buen amigo, con el que compartimos intereses y hemos compartido también algunos problemas que hemos enfrentado. Saludarlos una vez más y agradecerles esta oportunidad. ¿Qué enseñanzas nos deja la pandemia, Francisco? A ver, yo creo que muchas. La pandemia primero hizo evidente que tenemos que tener una mejor relación con el medio ambiente. Como todos ustedes saben, esto comienza por esta interacción de lo que es una zoonosis como una enfermedad propia de los animales que súbitamente pasa por la ruptura existente de las propias barreras que impone la urbanización con los humanos. Y entonces generamos un nuevo virus que pues, ya tiene 1 millón de muertos en el mundo. ¿Qué primera enseñanza nos dejan? Es que tenemos que ser más respetuosos con nuestro entorno, con nuestro mundo, con la naturaleza y con lo que ello implica. Nos deja también muchas otras enseñanzas. A ver, en la educación nos deja indudablemente la percepción de que podemos hacerlo mejor. De que no va a ser nunca igual. Que tenemos la capacidad y la posibilidad de enseñarles mejor, de enseñarlos en un sistema no tan presencial. Y esto no quiere decir que no sea indispensable la formación presencial. Hay otras muchas cosas, más allá de la emisión de conocimientos y el aprendizaje en aulas, que ustedes comparten cuando están juntos, que son inquietudes, anhelos, desesperanzas, conversación con los profesores, el café, la vida universitaria como tal. Esto es algo que no debemos perder. Pero sí, pues esta pandemia nos demostró que podemos cambiar la forma en la que educamos. Y desear no será lo mismo, porque cuando regresemos tendremos que hacer un uso mucho más amplio de las tecnologías de la información y el aprendizaje para hacerlos a ustedes más resilientes a los cambios, para poder enfrentar con mejor capacidad lo que el futuro y la incertidumbre depara. Todos también ustedes saben que el entorno laboral futuro es impredecible. No sabemos ustedes dónde se van a desarrollar. Y la capacidad de adaptación que implicó la pandemia y, bueno, consecuentemente las clases en línea, les van a permitir abrir horizontes diferentes. Pero sí tendremos que seguir
en lo presencial, en muchos casos, por las razones que ya les decía, y porque hay una serie de asignaturas teórico-prácticas que es imposible llevar a cabo a distancia. En algunas disciplinas como medicina, o veterinaria, odontología, eso es imposible sin la parte presencial. Pero bueno, la primera aprendizaje sería, podemos hacerlo mucho mejor, podemos ampliar la cobertura educativa para el nivel de educación superior. Jóvenes, es aún muy baja en el país. De 100 jóvenes en capacidad de estudiar, en edad de estudiar una carrera, solamente tenemos espacio, en el mejor de los casos, para 4 de ellos. Entonces sí tenemos una deuda con la nación, todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, para poder ampliar y ofrecer una educación a mayor número de jóvenes y una educación de calidad. Yo creo que ese es también un reto que nos deja la pandemia y que en consecuencia el aprendizaje. En la investigación, fíjense que la pandemia le permitió, en el caso de la Universidad Nacional, al numeroso grupo de investigadores de tiempo completo que tenemos, compartir conocimientos. Uno de los, por ejemplo, de las patentes que salieron de la UNAM, un respirador automático. Ese surge de un instituto de ciencias nucleares, que en principio diría uno, ¿y por qué ciencias nucleares, que son básicamente físicos y energía atómica? ¿Por qué hace un respirador? Porque pues, es capaz de compartir, si se percibe un problema nacional y entonces se trabaja en grupo. Y esto es algo que la historia del mundo, no solamente de México, hizo en la segunda mitad del siglo XX que los investigadores se vieran muy aislados. Se favoreció mucho el sistema de puntaje por publicaciones y esto provocó un individualismo en la investigación, que yo creo que también deja como enseñanza la pandemia que en todas las áreas del conocimiento se puede compartir mucho. Y la cultura, pues la otra visión de la universidad es la difusión de las distintas expresiones culturales. Los recintos culturales de la universidad, nosotros tenemos salas de conciertos, de teatro, de cine, 28 museos en el área metropolitana, tenían alrededor de 2,5 millones de asistentes en el área metropolitana y de las instalaciones nacionales al año. Ahora que nos fuimos a distancia en todas las actividades culturales, fueron 12 millones de personas que entre radio, televisión, cine, danza, todo, que participaron y estuvieron presentes. Sí nos deja también la cultura y la forma en la que difundimos la cultura y la cultura nacional en general va a tener que cambiar. Esto no quiere decir que dejemos de visitar museos, pero que podemos hacerlo también en alguna forma diferente. Nos deja, pues, jóvenes, muchísimas enseñanzas, en todos los ámbitos del conocimiento y, por supuesto, también en la salud. La salud nos demostró todo este proceso, la fragilidad de un sistema de salud en el que con algunas voces coincido, había sido descuidado, históricamente descuidado. Y bueno, pues esto nos demostró que es necesario invertir mucho más en tener un sistema de salud único, no fragmentado, necesario para toda la población y que tendrá que irse adecuando con los pasos de los siguientes años, ¿no? Entonces yo creo que deja muchas enseñanzas y bueno, pues se los quería compartir. Gracias por la pregunta. Ok, muchas gracias. Santiago Valdés, por favor, la siguiente pregunta. Sí, nos llegó otra pregunta de Iñaki Barrera, la cual dice, ¿qué le recomendaría a un joven que aún no está en la universidad para no perder los aprendizajes que necesita mientras sigamos en educación? Pues primero hay que seguir educación a distancia. Esta es atender a todas las clases en forma cotidiana, hacerlo con gran entusiasmo. Hay una decepción de los estudiantes, que
que está muy bien documentada y está de hecho encuestada, no disfrutan igual, por supuesto que no disfrutan igual, es mucho mejor estar presenciales y compartir. Pero hay que hacer, esto provoca desánimo. Y ese es el desánimo que tenemos que superar. Mi principal recomendación es véanlo con todo entusiasmo. Ya regresaremos, ya tendremos la oportunidad de aclarar otras dudas que no siempre podemos aclarar a distancia, compartir diferente con los jóvenes. Mi principal recomendación es anímense. Esto pasa. Cuídense, por supuesto. Y tendremos que regresar todos, en todas las instituciones de educación superior y de media superior, en la medida en la que las condiciones sanitarias lo permitan. Cada quien tendrá sus protocolos de regreso diferentes. Esto es parte de la libertad y autonomía que tenemos, pero todos coincidimos que debe ser con gran cuidado. Lo haremos cuidando todas las medidas sanitarias correspondientes, ir midiendo las consecuencias de cuando abramos, aun cuando estemos en semáforo verde, ver que la pandemia no tenga rebrotes, hacer los análisis epidemiológicos y los exámenes necesarios para que así suceda. Pero primera recomendación sería, échenle muchas ganas. Ok, muchas gracias. Luego, Valfred Morales pregunta, ¿cómo imagina el futuro de la educación, tanto universitaria como básica, una vez superada la pandemia? Yo creo que eso lo comentaba ya en la primera respuesta. Sí, la imagino. La imagino como una educación que pueden darle el nombre que quieran, híbrida, mezclada, complementaria, pero una educación mucho más amplia y que con toda seguridad va a rebasar los salones de clase. Lo va a rebasar a espacios más colaborativos, particularmente en las edades en la media superior y en la superior, con utilización de espacios comunes, bibliotecas. La biblioteca, por ejemplo, va a dejar de ser, y de hecho ya había dejado de ser, el espacio del silencio absoluto y de lectura de claustros, ¿no? Aquí tendrá que ser mucho más abierta. Ustedes aprenden diferente. Es una generación que lo hace distinto, aprende compartiendo. No requieren de tanta abstracción metidos en un libro, sino de compartir la experiencia. Entonces, todo esto va a suceder, los espacios van a cambiar, no va a ser un cambio brutal en un principio, pero la enseñanza de lo que sucedió nos permite saber que ustedes lo hicieron y lo hicieron bien. A ver, hay datos que hay que decir, ¿no? En la secundaria, nosotros admitimos al lado de 40,000 estudiantes todos los años al nivel bachillerato y les hacemos para el efecto un examen de admisión a más de 160,000, o sea, entra uno de cada 4. Y el examen de este año demostró que no hubo pérdida de conocimientos en los jóvenes que venían de las secundarias del país, para ingresar al bachillerato. Es decir, no se pierde tampoco conocimientos en forma significativa por el hecho de la educación a distancia. Pues, ¿cómo imagino el futuro? Un futuro de educación combinada, y cualquier nombre que le quieran dar, más dinámico, más ágil, más viendo hacia el futuro. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, muchas gracias. Por último, nos pregunta Alfonso Bolio, ¿qué consejo o recomendación le daría a los jóvenes de preparatoria que ven esta conferencia? La misma, échale muchas ganas, ¿no? Anímense, ¿no? Esto es pasajero, cuídense y no dejen de asistir puntualmente a sus clases. Ya vendrán épocas mejores, épocas que avisoran, yo creo que para el país, después de todo el problema económico que vamos a sufrir, épocas de éxito, épocas de un gran futuro. Es una gran nación, con una población muy fuerte, muy pujante, con un espíritu distinto. Atrás de mí
estoy viéndolo ahorita, está José Vasconcelos, en esa pintura que ustedes ven ahorita en la imagen. José Vasconcelos, para quien no lo conozcan, fue un educador muy importante, fue rector de la universidad en 1920, es decir, este año cumple 100 años de haber estado como rector en la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí fraguó el concepto de la Secretaría de Educación Pública. Y de aquí salió, pues, la propuesta de la Universidad Nacional para la creación de la Secretaría de Educación Pública. Una vez que salió esta propuesta y fue aprobada por el Congreso de la Unión, Vasconcelos dejó la rectoría para ser el primer secretario de Educación. Y a él también le debemos el escudo de la universidad y el lema de la Universidad Nacional, que es: por mi raza hablará el espíritu. Bueno, pues ese es el espíritu que deben tener los mexicanos. Un espíritu de solidaridad, un espíritu social, entender que es un país de grandes desigualdades, que tenemos que superarlas juntos todos, en el mejor de los ambientes, en un ánimo de conciliación y de no confrontación, y que México es un gran país y que tiene un gran futuro. Muchas gracias por su tiempo y por su participación en este foro. Fue un gusto poder platicar con usted. Gracias, Francisco. Gracias, Santiago. Saluden, por favor, al señor rector, al doctor Lozano, a quienes decía aprecio mucho. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.